Hola, un saludo muy especial para todos y para todas. Acá estamos en este espacio de Flow como lo teníamos proyectado. Espero que estén en casita, cuidándose mucho, disfrutando también de esta cuarentena. Hay mucho para hacer, generando experiencias que tengan un fin en sí mismo, que no respondan necesariamente a las demandas externas, como es la lógica y el automatismo de esta realidad que hemos co-creado, sino simplemente experiencias que vayan fluyendo en función del propio deseo. Entonces, acá estamos. Yo quisiera iniciar este espacio, este video, que tiene como propósito ir comprendiendo cuál es el lugar de la narrativa en el proceso de creación. Y les quiero compartir un texto que es de Jorge Luis Borges y dice de la siguiente manera: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Jorge Luis Borges, El Hacedor, 1960. Ese texto me gusta mucho porque eh, plantea una imagen y es una imagen que ilustra todo el proceso creativo del universo propio y es el ser en el centro generando y construyendo a lo largo del tiempo imágenes para sí, imágenes de lo que él interpreta del mundo, pero que al final se da cuenta que son un reflejo de lo que él o ella misma es. Entonces, esa imagen quiero como que la integremos, les propongo la integremos a nuestro proceso de aprendizaje en términos de lo creativo, porque es exactamente lo que hacemos a la hora de generar narrativas, a la hora de hacer lectura e interpretación de las narrativas que hay alrededor. Pero entonces, ¿qué es eso de la narrativa? Comprendamos un poquito qué es. Yo les contaba anteriormente que el universo o el mundo no tiene una historia per se, no vino con un manual de instrucciones, no vino con una historia propia. Es decir, en algún momento del espacio-tiempo alguien eh, ha inventado historias sobre nuestra cosmogonía, sobre nuestro universo, el nacimiento, de la creación, etcétera, que nos ha permitido adoptar unas creencias y unos valores que nos permiten comprender el mundo. De eso se trata la narrativa. Al final son invenciones, al final son propuestas que nacen de la ficción, del deseo creativo de alguien más, por lo tanto tienen una autoría y no son inocentes, puesto que las narrativas, los cuentos, los relatos que tenemos acerca del mundo y de lo que somos tienen unos propósitos específicos de comunicar valores, sistemas de creencias, comunicar juicios de valor sobre lo que está bueno o lo que está malo hacer en el mundo, patrones de relacionamiento, cómo son los hombres, cómo son las mujeres. Entonces no son inocentes y tienen autoría. Esas narraciones principales en las culturas parten de los mitos de creación. Los mitos de creación son aquellos que nos cuentan cómo nació, cómo se creó el universo. Particularmente en nuestra cultura tenemos mucha influencia del relato de la narrativa judeocristiana, en donde nos cuentan que Dios creó al universo en 7 días y que creó a Adán y a Eva, asignándoles una misión en la vida, un sentir frente a sí mismos, unas relaciones entre hombre y mujer y un relacionamiento con la tierra y con su descendencia. Entonces, ahí ya hay una cosmogonía muy importante. Asimismo, como es un mito fundante en nuestra cultura,
todas las culturas tienen un mito fundante, un mito de creación que también posiciona sus propias visiones del mundo. Entonces está China con su propia cosmogonía, están los hinduistas, los africanos tienen otra, eh, nuestras tribus indígenas, nuestras tribus andinas, mayas, tienen sus propias cosmogonías, plantean una visión, una óptica, un punto de vista sobre el mundo, que finalmente, como lo dicen los chamanes andinos, la experiencia es más relato que otra cosa, es más el cuento, se conforma más por el cuento que nosotros hacemos de los hechos que por el hecho mismo. Incluso ellos plantean un balance que los hechos como tal, desnudos, el facto, constituyen solo un 10% de nuestra experiencia. Un 40% es las narrativas y las interpretaciones que hacemos de eso que nos pasa y el otro 50% de la experiencia nace de la personalidad de cada quien, cómo cada quien vaya recibiendo esto, cómo lo va leyendo y cómo lo va interpretando como un patrón y una estructura de personalidad. Entonces, es muy importante comprender que si bien las narrativas ya están ahí cuando nosotros nacemos, a nivel familiar las hemos adoptado por la cultura y pues por el contexto en el que nacemos estamos inmersos e inmersas, hay que tener en cuenta que allí hay un pacto ficcional que hacemos de manera más inconsciente que consciente. Hacemos un pacto con esa realidad y le damos la categoría de verdad a esa historia o ese relato. Y al darle la categoría de verdad, el estatus de verdad, nosotros vamos entonces a integrar a nuestro propio universo o a nuestras propias creaciones esa visión que, como les decía, emerge de una autoría particular, emerge con unos intereses particulares y pocas veces nos preguntamos si esas narrativas se corresponden con nuestros propios intereses. Nos hace entonces un estado, esa incongruencia nos hace un estado de entropía. Dentro del lenguaje de Flow se nombra así, y la entropía es ese estado de desorganización de la conciencia en donde lo que haces, todas las actividades que desarrollas en tu vida están en discordancia con tus intereses reales, con tus intuiciones reales sobre la vida y sobre tu propio universo. Entonces, quiero hacer un hincapié en el tema de que las narrativas son tan múltiples como personas hay en el mundo. Es decir, que así se posicione una narrativa como una verdad en términos sociológicos, culturales, ese posicionamiento lo hacemos las personas cuando lo encarnamos como verdades esas narrativas. Eso quiere decir que tenemos poder absoluto de decidir si eso es verdad o no es verdad. Finalmente, lo que posiciona una narrativa como verdad es una masa crítica, es sostenida por una masa crítica que crea paradigmas y plataformas de conciencia en las cuales operamos sin darnos cuenta. Y esos paradigmas pues se constituyen en sistemas de creencias, esas creencias pues generan emociones en nosotros y en nosotras y esas emociones se traducen en comportamientos y en sentires y en miradas frente a la vida. Entonces mi pregunta sería, eh, si tú tuvieras que contar un cuento sobre ti, ¿cuál sería el cuento que contarías? ¿Cuál es la historia que frecuentemente te cuentas a ti mismo o a ti misma sobre ti? ¿Qué opinión tienes sobre ti? ¿Cómo te miras? Escribir esto, por ejemplo, hacer un ejercicio de escritura autobiográfica en donde nos miremos en primera persona o en segunda persona como un personaje omnisciente dentro de la narración, nos permite identificar en qué lugar
estamos de la existencia en el universo, qué valores también hemos posicionado nosotros en la vida, si se corresponden a lo que verdaderamente sentimos y si esos valores nos hacen felices o nos proporcionan, porque hay gente que no le gusta mucho la palabra felicidad, a mí me gusta más la palabra plenitud también. Si esos valores son auténticos, nos hacen la vida más plena. Es importante ir revisando eso. El primer ejercicio creativo que les propongo es ese. Incluso les propongo para los más arriesgados y arriesgadas generar desde la escritura su propio mito de creación. Si uno tiene la posibilidad de elegir en qué narrativa cree, sería muy interesante entonces creer en la que uno mismo o una misma hace. Entonces, les exhorto a hacer un escrito en donde ustedes se nazcan a ustedes mismos, se den existencia en este universo y se den existencia con libertad de decisión sobre lo que quieren posicionar allí. Lo pueden hacer también, hay muchos tipos de narrativa, lo pueden hacer a través de una imagen, inclusive lo pueden hacer a través de la representación, a través de una pequeña obra de teatro en donde, en donde ustedes puedan eh, vivir y darle el mensaje al inconsciente de quiénes son ustedes y qué quieren ser también, como una elección libre y responsable por los universos que ese nacimiento quiere crear. Porque si algo tiene el paradigma de la creatividad o del ser creativo, es que se hace responsable de aquello que crea y sobre todo abandona un poco la idea de la reactividad, de la vida reactiva. Incluso están un poco contrapuestos esos dos paradigmas, el paradigma de vivir creativamente versus el paradigma de la vida reactiva, en donde todo el tiempo estamos culpabilizando a lo de afuera, incluso con esa palabra de culpa, de lo que nos pasa, ¿cierto? Siempre la responsabilidad está afuera, siempre es el Estado, el presidente, y sí, es una co-creación, pero también es una co-creación que es mía y que yo sostengo en una masa crítica. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿cuál es mi nivel de compromiso de asunción de esa narrativa en términos de ir modificando, asumir compromisos, de cerrar y de cortar con aquello que definitivamente considero que no aporta nada para mí, que quizás tuvo una función en algún momento de mi vida, pero quizás en este momento actual dejó de tenerlo, porque también aquello que nos ha pasado, que nos ha generado dolor, incluso sufrimiento, desde la cosmogonía chamánica andina, se considera que tiene una función evolutiva y tiene lo que nosotros coloquialmente llamamos un aprendizaje. Entonces, es importante revisar la vida no en términos de culpa, de por mi culpa o por su culpa, sino en términos de, ok, voy a asumir que esto que pasó de alguna manera es una cocreación mía o una cocreación familiar, es una cocreación colectiva de alguna narrativa que aceptamos en algún momento de la historia personal y familiar y la aceptamos a través de un pacto ficcional, donde yo le doy crédito a eso que cree o que cree como verdad en mi vida. Y eso era necesario para hacer algunos aprendizajes o potenciar algunas habilidades y que quizás pues fueron determinantes para mí, pero que no es necesario seguir sosteniendo como en una versión de victimismo o o de culpa. Pues sería muy interesante poder asumir el poder. Hay muchas estrategias que yo les quiero compartir para asumir ese poder de co-creación. Al final se las voy a compartir. Sobre todo comprender
que eso que alguna vez co-creamos familiar o a nivel individual em, es solamente una versión de la realidad. Existen muchas más versiones. En el paradigma del yo creativo o del ser creativo no hay verdades absolutas. Eso no existe. No hay verdades absolutas. Hay versiones. Y en un plano de horizontalidad con los demás y las demás, cada uno y cada uno es responsable de su universo y de todos los efectos que ese universo genera alrededor y para sí mismo. Entonces es responsable y asumirá las consecuencias entonces de aquello que ha creado, ¿cierto? Pero es simplemente su versión y responde a la historia personal, a la autobiografía de esa persona y tiene un nivel de, pues digamos que no es condenable, sino que simplemente es su versión y es válido que cada quien construya su propia versión. De hecho, estamos aquí para versionarnos a través del deseo, a través de la propuesta pues, que yo les traigo, es a través del eros de la vida, a través de empezar a pensar quizás, ¿y qué tal si yo no soy culpable? ¿Y qué tal si yo no, qué tal si yo soy libre? ¿Y qué tal si yo no me tengo que estar buscando toda la vida en una búsqueda interminable que nos plantean algunas narrativas espirituales? Búscate, 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 y lejos de encontrarnos nos perdemos más. ¿Y qué tal si asumimos que ya estamos completos y completas con nuestras luces y nuestras sombras y eso es lo que somos? Y así nos aceptamos como somos. ¿Y qué tal si asumimos una postura de existencia en el universo como co-creadores interdependientes con los demás y las demás, lejos de esa propuesta narrativa del individualismo que posiciona el autoservicio, que posiciona unos códigos de relacionamiento de sufrimiento, unos pactos de pobreza, de escasez, de castidad, de, bueno, de autosacrificio, de que la vida es todo el tiempo un sufrimiento y un bloqueo. ¿Y qué tal si empezamos a mirar por encima del murito que tenemos construido de la propia autonarrativa y empezamos a creer y a crear que existen otras realidades para nosotros y nosotras? Esa es una invitación que tengo muy especial para ustedes. Como les nombraba entonces, como seres co-creadores y co-creadoras, nuestra realidad también está influenciada de alguna manera por las construcciones familiares que tenemos. Somos producto de un linaje y de una ancestralidad. No somos inventados o inventadas de la nada. Y esto, pues basta verlo en nuestros rasgos físicos para entender que lo que es afuera también es adentro, que nos correlacionan y nos identifican o nos ligan a nuestros lazos familiares, nos vinculan allí. Pero resulta que las familias entonces inmersas en un sistema cultural han tenido ciertos pactos culturales con unas narrativas específicas y han asumido eso como verdades y pues producto de esto se han generado pactos, juramentos, promesas a través de la palabra creativa que han bloqueado el funcionamiento libre y tranquilo y equilibrado del sistema familiar. Entonces yo les quiero compartir un poco cuáles serían esos pactos, esos juramentos que se manifiestan también en nuestro propio universo y que es preciso ir identificando para poder ir desbloqueando esos juramentos. Me quiero detener en algo. La palabra es creadora. En muchos contextos hemos dicho repetidas veces que nosotros creamos a través de la palabra y lo que no se nombra no existe. En ese orden de ideas, cualquier
promesa, un pacto de amor que hayan hecho nuestros ancestros y ancestras, que no se haya cerrado, que no se haya cumplido, no se haya cerrado, sigue repercutiendo en nuestras vidas. Entonces, hay muchos pactos ligados a determinadas doctrinas filosóficas y religiosas que han ocasionado escasez y bloqueo y sufrimiento en nosotros y en nosotras, pactos o votos de pobreza, de castidad, de celibato, de abnegación y sacrificio. Eso se manifiesta cuando tienes dificultades con una vivencia plena de la propia sexualidad, que te cuesta trabajo fluir, que se juzga el cuerpo como pecaminoso, como culpable, como un escenario que no es digno de generar placer y plenitud en la vida nuestra. Se manifiesta cuando las personas anteponen el bienestar ajeno al bienestar propio, por ejemplo. Se manifiesta también cuando no tenemos la, digamos, aunque queramos, porque también es un tema de decisión, aunque queramos no podemos fluir en las relaciones de pareja y sentimos un bloqueo constante allí, no nos duran las parejas y somos inestables, pero queremos, pero no, porque también uno puede elegir no tener muchas parejas y amar muchas veces, porque eso también es posible en la creación del propio universo. Es posible porque así lo elegimos como nuestro diseño personal, pero cuando sentimos que nuestro deseo va por otro lado y no fluimos y hay un bloqueo, allí habría que examinar qué es lo que pasa. Los votos de silencio son muy comunes en las familias y se manifiestan en las personas cuando no fluimos en la palabra, cuando quizás somos en extremo tímidos al punto de silenciarnos cuando queremos hablar, autosilenciarnos. Los votos de silencio son muy dados en esta cultura cuando tenemos miedo al escarnio público, al juzgamiento moral. Entonces, revisar en este espacio con la familia, en esta cuarentena, si han tenido esas, esas historias, indagar, preguntarle a la mamá, al papá, al abuelo, a la abuela, cómo fue esa historia familiar. Y si definitivamente no logramos identificar que hubo un pacto, un juramento, un voto, pues asumir que así fue y empezarlo a deshacer. Yo ya les quiero compartir una propuesta de cómo lo podrían hacer. Están también los votos de sufrimiento. Los votos de sufrimiento parten de una creencia negativa frente al cuerpo, como que el cuerpo es pecaminoso, como les decía, debe ser destruido, porque lo que prevalece es el espíritu, y entonces empieza a autodestruir el cuerpo, reflejado en las adicciones a las drogas, por ejemplo, al alcohol, a las adicciones a cualquier tipo de comportamiento que destruye, incluso a la comida, que destruya el cuerpo y lo degenere. También hay votos de obediencia, cuando no logramos, mm, cuando sentimos que no logramos equilibrar las voluntades externas con las voluntades internas, pasa mucho que pudo haber un pacto de obediencia en donde o queremos que todo el mundo nos obedezca o somos absolutamente sumisos y sumisas y estamos todo el tiempo obedeciendo porque creemos que esa es la verdad y es la manera correcta de actuar en el mundo. Entonces, estos pactos hay que irlos identificando a través de nuestra propia autonarrativa, a través de cómo nos contamos a nosotros y a nosotras mismas. Y cuando los tengamos identificados, yo les propongo primero mirarlos con respeto, con amor, darles una función evolutiva, o sea, es decir, una función en términos de aprendizaje, en lo que se ha logrado a través de, ese, de esa experiencia, porque la conciencia también utiliza la sombra para poder evolucionar y eso es, pues, eso funciona de esta manera. Entonces, así como fue, era como tenía que haber sido. Les propongo abrazar y aceptar eso que ya pasó, pero también les propongo hacer los cierres que necesiten hacer para desbloquear.
Dentro de la cosmogonía andina de los chamanes y desde la física cuántica también hay hay una manera de asumir el tiempo y la experiencia del ser en el tiempo. Ellos decían que a través de cambiar el tiempo, de viajar en el tiempo y cambiarlo, se puede también cambiar el futuro y eso es posible. Entonces, hay técnicas creativas con las cuales podemos lograrlo. Em, yo les quiero compartir, por ejemplo, la visualización creativa. La visualización creativa es un tipo de meditación en donde tú viajas en el tiempo a un acontecimiento determinado de tu existencia que te causó dolor o que te genera culpa y ir reproducirlo exactamente como pasó, pero para sanarlo, darle un final diferente a aquello que pasó, generar conversaciones que equilibren esa energía, así no hayan pasado, donde esa persona que te hirió te pida perdón y tú le perdones también, o viceversa, o donde hayas hecho algo que quizás hubieras querido hacer pero no hiciste. Entonces ve allá al pasado con concentración y conciencia plena y trata de cambiar o cámbialo desde la imaginación activa. La imaginación no está ahí puesta eh, sin ningún propósito. La imaginación es parte integral de nuestro diseño como seres y la podemos utilizar a nuestro favor. Viajar en el tiempo hacia el pasado puede modificar nuestro presente y nuestro futuro. Claro está, yo les hablo de una manera simbólica en esto de viajar. Todo se hace desde el presente, claro está. Esa es una manera de acceder a ese pasado e ir sanando, e ir deshaciendo esos contratos y esos juramentos. Así no haya sido tú y haya sido alguien familiar, puedes jugar en tu mente a que viajas a ese espacio-tiempo donde estaba tu familia ubicada y vas a cambiar los acontecimientos para que a través del perdón, de la gratitud, a través de hacer un acto heroico en tu autobiografía en el pasado, un acto heroico por ti, por tu familia, el inconsciente pueda asimilar esa experiencia de otra manera, tanto tu inconsciente personal como el inconsciente colectivo. Otra propuesta que les tengo es la representación y el ritual. No les dé miedo de la palabra ritual, todo el tiempo ritualizamos, eh, todo es un ritual de paso, los 15 años es un ritual, el matrimonio es un ritual y los rituales tienen elementos y objetos simbólicos que nos ayudan a hacer comprensiones. Y la representación tiene que ver con utilizar el cuerpo para actuar determinada situación y darle un final diferente. Así como hacemos una visualización creativa, también podemos hacer una representación creativa de la misma manera, con la misma lógica. Viajar al pasado, darle una vuelta a aquello que nos aconteció de una manera que nos genere mayor tranquilidad, que intuitivamente sepamos que dándole ese final vamos a estar mejor y pedirle ayuda a alguien o si no en la intimidad de su casa, solos y solas lo pueden realizar. Hay que jugar a hacerlo, porque el inconsciente, más allá que las palabras, entiende las imágenes. El lenguaje por excelencia del inconsciente son las imágenes y las acciones y las intenciones. Y es a través de ellas que le podemos hablar y cambiar e ir transformando y sanando ciertos patrones de comportamiento. Entonces la representación es un juego de roles y es meterte en la película y vos pues te recreas todo, incluso si sos más arriesgado o arriesgada, generas un escenario y lo haces. Esto es una forma de representación que también utilizan mucho los chamanes y las constelaciones familiares y es entender que el otro que está ahí al frente o la otra también soy yo y ahí es clave esa comprensión porque nos ayuda a ser benévolos y benévolas y amorosos y no darnos tanto látigo y liberarnos de la culpa allí. Esa es la oportunidad que tenemos. No podemos ya hacerlo de otra manera. Entonces, hacer esas autorrepresentaciones son actos
psicomágicos como lo plantearía Alejandro Jodorowsky. A los que les gusta mucho el ritual, yo les recomiendo crear desde los propios ingredientes internos un ritual, una ceremonia en donde ustedes emitan los decretos que quieran emitir para sanar esto y con el cuerpo representar que se desatan a esas vidas de sufrimiento, a estas creencias o a estas narrativas, representarlos y que les cueste determinado esfuerzo hacerlo y, y ir generando también desde el cuerpo esa sensación de que estamos rompiendo y desbloqueando. Por último, quisiera compartirles un decreto que es muy potente, que lo pueden hacer escrito para ir eliminando esos juramentos, esos contratos personales y familiares. Y es de la siguiente manera. Yo, ponen el nombre, revoco cualquier contrato que tenga con, ponen la situación, y que habita en mí, que está actuando a mí ahora. Me libero y dejo que la energía fluya en mí. Repito, yo, nombre, revoco cualquier contrato que tenga con y que está actuando en mí. Ahora me libero y dejo que la energía fluya en mí. Firman. Con cada situación que ustedes quieran modificar, lo pueden hacer. Entonces les dejo esas herramientas, porfa cuéntenme cómo les va por el interno, si tienen alguna emoción que necesite ser contenida, yo puedo escuchar. Les envío mucha luz, mucha energía y recuerden, confía, fluye, crea y sé tú. Chao, hasta una próxima.